Santiago, capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, extiende sus saludos a las comunidades dispersas. Hermanos míos, consideren motivo de gran alegría cuando enfrenten diversas dificultades, pues saben que la prueba de su fe produce fortaleza. Que esa fortaleza complete su labor, para que sean íntegros y perfectos, sin carencia alguna. Si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídasela a Dios, quien la da generosamente a todos, sin reproches, y se le concederá. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como una ola del mar, agitada y zarandeada por el viento. No piense tal persona que recibirá nada del Señor. El indeciso es inestable en todo lo que hace. El hermano de condición humilde, que se sienta orgulloso de su exaltación, pero el rico, que se sienta orgulloso de su humillación, porque pasará como la flor del campo. Cuando el sol se levanta con su calor, seca la hierba, su flor se marchita y su belleza se desvanece. Así también se desvanecerá el rico en todas sus empresas. Dichoso el que soporta la prueba, porque, al ser aprobado, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie diga, al ser tentado, Dios me tienta, porque Dios no es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Cada uno es tentado por sus propios deseos, que lo arrastran y seducen. Luego, el deseo concibe y da a luz el pecado, y el pecado, una vez cometido, engendra la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra de cambio. Por su propia voluntad, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Entiendan esto, mis amados hermanos, que cada persona esté dispuesta a escuchar, sea lenta para hablar y lenta para la ira, porque la ira humana no produce la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda impureza moral y la maldad que abunda, reciban con humildad la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. No se contenten solo con oír la palabra, sino llévenla a la práctica, de lo contrario, se engañan a sí mismos. El que oye la palabra y no la pone en práctica es como quien se mira en un espejo, se observa, se va y enseguida olvida su propia apariencia. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que oyó, sino poniéndolo en práctica, será dichoso al hacerlo. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no vale nada. La religión pura e intachable delante de Dios el Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, y mantenerse ajeno a la corrupción del mundo. Capítulo 2. Hermanos míos, mantengan la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sin mostrar favoritismos. Si en su reunión entra un hombre con anillos de oro y ropa elegante, y también entra un pobre con ropa andrajosa, y ustedes muestran especial atención al que viste ropa elegante, diciéndole, siéntese aquí, en este buen lugar, mientras que al pobre le dicen, quédese allí, de pie, o siéntese en el suelo, ¿acaso no están haciendo discriminación entre ustedes mismos, y no se han convertido en jueces con criterios malvados? Escuchen, mis amados hermanos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a quienes lo aman? Sin embargo, ustedes han despreciado al pobre. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos quienes blasfeman el buen nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Si de verdad cumplen la ley suprema de las Escrituras, ama a tu prójimo como a ti mismo, están haciendo lo correcto. Pero si muestran favoritismo, pecan y son condenados por la ley como transgresores. Porque quien cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has convertido en transgresor de la ley. Por lo tanto, hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por la ley que da libertad. Porque el juicio será implacable con quien no ha practicado la misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de alimento diario, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y coman hasta saciarse, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno solo? Bien hecho. Hasta los demonios lo creen, y tiemblan. ¿Quieres reconocer, hombre necio, que la fe sin obras es inútil? ¿Acaso no fue Abraham, nuestro padre, justificado por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Como ves, su fe y sus obras actuaban juntas, y su fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice,
Abraham creyó a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Por lo tanto, vemos que una persona es justificada por las obras, y no solo por la fe. De igual manera, ¿acaso no fue también Rahab, la prostituta, justificada por sus obras cuando hospedó a los mensajeros y los despachó por otro camino? Pues así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Capítulo 3. Hermanos míos, no pretendan ser muchos maestros, sabiendo que enfrentaremos un juicio más severo, porque todos cometemos errores en muchas cosas. Si alguno no se equivoca al hablar, es una persona íntegra, capaz también de controlar todo su cuerpo. He aquí, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y así dirigimos todo su cuerpo. Consideren también los barcos, aunque son tan grandes y son arrastrados por vientos fuertes, son dirigidos por un timón muy pequeño hacia donde quiere el que los guía. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Vean cómo un fuego pequeño puede incendiar un bosque enorme. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está colocada entre nuestros miembros, y es la que contamina todo el cuerpo. Prende fuego al curso de nuestra vida, y es inflamada por el infierno, pues animales salvajes, aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser domesticados, y han sido domesticados por el ser humano. Pero nadie puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿Acaso puede de un mismo manantial brotar agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede la higuera dar aceitunas, o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre con su buena conducta sus obras con la humildad que da la sabiduría. Pero si en sus corazones tienen celos amargos y ambiciones egoístas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que viene de lo alto, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay celos y ambiciones egoístas, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, luego es pacífica, comprensiva, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y la justicia que brota de esa sabiduría se siembra en paz para quienes hacen la paz. Capítulo 4. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Acaso no provienen de sus propios deseos, que luchan dentro de ustedes? Desean algo y no lo obtienen, matan y envidian, pero no logran conseguirlo. Luchan y hacen la guerra. No tienen lo que quieren, porque no se lo piden a Dios. Y si piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propios placeres. Gente infiel. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos anhela celosamente? Pero Dios nos da aún más gracia. Por eso dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométense a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, lávense las manos, gente de doble ánimo, purifiquen su corazón. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en llanto, y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor, y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. Solo Dios, el dador de la ley y el juez, tiene el poder para salvar y para destruir. Entonces, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Ni siquiera saben lo que les sucederá mañana. ¿Qué es su vida? No son más que una neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan de sus planes orgullosos, y toda jactancia semejante es mala. Por lo tanto, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Capítulo 5. Escuchen ahora, ustedes los ricos. Lloren y lamentense por las calamidades que les sobrevendrán. Sus riquezas se han echado a perder, y su ropa está apolillada. Su oro y su plata se han oxidado, y ese óxido servirá de testimonio contra ustedes y corroerá su carne como fuego. Han acumulado tesoros en los últimos días. Miren,
el salario de los trabajadores que cosecharon sus campos clama contra ustedes, el salario que les retuvieron fraudulentamente. Los clamores de los segadores han llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Han vivido en la tierra entregados a los placeres y al desenfreno. Han engordado su corazón para el día de la matanza. Han condenado y asesinado al justo, quien no se resiste a ustedes. Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el valioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que lleguen las lluvias tempranas y tardías. Tengan también ustedes paciencia y fortalezcan su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros, para que no sean condenados. Miren, el juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Consideramos dichosos a los que perseveraron. Han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto el propósito final del Señor, que el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no hagan juramentos, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Que su sí sea sí, y su no sea no, para que no caigan bajo condenación. ¿Está alguno de ustedes afligido? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Por lo tanto, confiésense mutuamente sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Luego volvió a orar, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su cosecha. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, recuerden que quien hace volver al pecador de su camino equivocado lo salva de la muerte y cubre una multitud de pecados. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, enviado especial de Jesucristo, escribe a aquellos que viven fuera de su tierra natal, dispersos por diversas regiones. Ustedes fueron escogidos por Dios Padre, quien los conoció de antemano, a través del Espíritu que los santifica, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados por su sangre. Que la gracia y la paz abunden en ustedes. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, en su inmensa bondad, nos ha dado un nuevo nacimiento para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Esta esperanza nos lleva a una herencia que no se corrompe, ni se mancha, ni se marchita, guardada para ustedes en el cielo. Ustedes, mediante la fe, son protegidos por el poder de Dios, esperando la salvación que será revelada al final de los tiempos. Por esto se alegran, aunque ahora, si es necesario, tengan que soportar brevemente diversas pruebas. Estas pruebas demostrarán que su fe es genuina y más valiosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se purifica con fuego. Así, su fe, al ser probada, les traerá alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se revele. Ustedes aman a Cristo sin haberlo visto, creen en Él, aunque no lo vean ahora, y se alegran con una alegría indescriptible y gloriosa, alcanzando así la meta de su fe, la salvación de sus almas. Los profetas, quienes hablaron de la gracia destinada a ustedes, investigaron y buscaron diligentemente esta salvación. Ellos trataron de descubrir a quién y a qué tiempo se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría después. Se les reveló que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, al anunciar estas cosas. Estas mismas cosas les han sido proclamadas ahora por quienes les predicaron el Evangelio mediante el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que incluso los ángeles anhelan contemplar. Por lo tanto, preparen su mente para la acción, manténganse sobrios y pongan toda su esperanza en la gracia que se les dará cuando Jesucristo se revele. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean santos en todo lo que hagan, como santo es aquel que los llamó. Porque está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente durante su peregrinación en este mundo. Recuerden que fueron rescatados de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, en efecto, fue destinado desde antes de la creación del mundo, pero se manifestó en estos últimos tiempos por el bien de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado al obedecer a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense profundamente unos a otros, de todo corazón.
Pues ustedes han nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Porque toda carne es como hierba, y toda su gloria como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado. Capítulo 2. Dejen atrás toda maldad, engaño, hipocresía, envidia y calumnia. Anhelen, como niños recién nacidos, el alimento espiritual puro, para que por él crezcan hacia la salvación, ya que han experimentado la bondad del Señor. Acérquense a Él, la roca viva, rechazada por los hombres pero elegida y preciosa para Dios. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados para formar una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa, el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes que creen, esta piedra es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también piedra de tropiezo y roca que hace caer. Tropiezan porque desobedecen la palabra, para lo cual fueron destinados. Pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para proclamar las maravillas de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. Antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se aparten de los deseos carnales que luchan contra el alma. Mantengan una conducta ejemplar entre los no creyentes, para que, aunque los calumnien como malhechores, al ver sus buenas obras, glorifiquen a Dios el día en que Él los visite. Sométense a toda autoridad humana, por causa del Señor, ya sea al rey, como máxima autoridad, o a los gobernantes, como enviados por Él para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Vivan como personas libres, pero no usen su libertad como pretexto para hacer el mal, vivan como siervos de Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Siervos, sométense con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los severos. Porque es digno de elogio que, por causa de la conciencia delante de Dios, alguien soporte sufrimientos injustos. Pues, ¿qué mérito tiene soportar castigo por hacer el mal? Pero si soportan el sufrimiento por hacer el bien, esto merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió pecado alguno, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no respondía con insultos, cuando sufría, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Capítulo 3. De igual manera, esposas, sométense a sus maridos, para que si algunos de ellos no creen en el mensaje, sean ganados sin palabras por la forma en que ustedes se comportan al observar su conducta respetuosa y pura. No se preocupen por adornos externos como peinados elaborados, joyas de oro o vestidos costosos. Más bien, concéntrense en la belleza interior, en la pureza de un espíritu amable y tranquilo, que es de gran valor ante Dios. Así se adornaban en el pasado las santas mujeres que confiaban en Dios y se sometían a sus maridos. Sara obedeció a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes son sus hijas si hacen el bien y no se dejan intimidar por nada. Maridos, vivan con sus esposas sabiamente, dándoles el honor que les corresponde como compañeras más débiles, pero también como herederas del regalo de la vida, para que nada estorbe sus oraciones. Finalmente, vivan en armonía unos con otros, sean compasivos, ámense fraternalmente, sean misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, sino bendigan, porque para esto fueron llamados, para recibir bendición. Porque, el que quiera amar la vida y ver días buenos, que refrene su lengua de hablar mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Quién podrá hacerles daño si se esfuerzan por hacer el bien? Pero si sufren por hacer lo correcto, dichosos son ustedes. No teman ni se dejen inquietar. Más bien, honren a Cristo como Señor en sus corazones, y estén siempre preparados para responder a quien les pida razón de la esperanza que tienen. Háganlo con amabilidad y respeto, manteniendo una buena conciencia, para que quienes los calumnian se avergüencen al ver su buena conducta en Cristo.
Porque es mejor sufrir por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal, porque Cristo sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en el cuerpo, pero vivificado por el Espíritu, por el cual también fue a proclamar a los espíritus encarcelados que en el pasado desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia en los días de Noé, mientras se construía el arca. En ella, unas pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas a través del agua. Esta agua simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no para quitar la suciedad del cuerpo, sino como un compromiso de buena conciencia delante de Dios, mediante la resurrección de Jesucristo. Él ha subido al cielo y está a la derecha de Dios, y a Él están sometidos ángeles, autoridades y poderes. Capítulo 4. Dado que Cristo sufrió en el cuerpo, ustedes también deben adoptar la misma actitud. Porque quien ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no según los deseos humanos, sino según la voluntad de Dios. Basta ya con haber vivido en el pasado según los deseos de los que no conocen a Dios, entregándose a la inmoralidad, a las pasiones desenfrenadas, a las borracheras, a las fiestas desenfrenadas, a las orgías y a la idolatría detestable. A ellos les extraña que ustedes ya no se unan a su desenfreno, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendir cuentas a aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Por esto el Evangelio fue anunciado incluso a los que ahora están muertos, para que, aunque juzgados en el cuerpo como todos, vivan en el Espíritu como vive Dios. El fin de todas las cosas se acerca. Por tanto, sean sensatos y manténganse sobrios, dedicándose a la oración. Sobre todo, ámense profundamente unos a otros, porque el amor cubre una multitud de pecados. Bríndense hospitalidad unos a otros, sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que hable, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que preste algún servicio, hágalo con la fuerza que Dios le da, para que en todo Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que se ha desatado sobre ustedes, como si les sucediera algo extraño. Al contrario, alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando se revele su gloria. Si los insultan por ser seguidores de Cristo, dichosos ustedes, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno de ustedes sufra por ser asesino, ladrón, malhechor o entrometido. Pero si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar ese nombre. Porque ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se niegan a obedecer el Evangelio de Dios? Y si al justo le cuesta salvarse, ¿qué será del impío y del pecador? Así que, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Capítulo 5. A los líderes entre ustedes, les ruego, yo que también soy un líder, testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que será revelada, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, haciéndolo de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con sincera dedicación, no como si fueran amos de los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos para el rebaño. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán la corona de gloria que nunca se marchita. De igual manera, jóvenes, sométense a los líderes. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Sean prudentes y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están pasando por los mismos sufrimientos. Y después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá sobre una base sólida. A Él sea el dominio por los siglos. Amén. Les he escrito brevemente por medio de Silas, a quien considero un hermano fiel, para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanezcan firmes en ella. La iglesia que está en Babilonia, elegida junto con ustedes, les manda saludos, como también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz a todos los que están en Cristo. 2 Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y enviado especial de Jesucristo, escribe a aquellos que han recibido una fe tan valiosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
que la gracia y la paz abunden en ustedes, a medida que conocen más a Dios y a nuestro Señor Jesús. El poder divino de Jesús nos ha dado todo lo necesario para vivir una vida de entrega a Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. A través de estas cosas, nos ha dado promesas preciosas y grandiosas, para que participemos de la naturaleza divina y escapemos de la corrupción que reina en el mundo, causada por los malos deseos. Por esta razón, esfuércense al máximo por añadir a su fe, la excelencia moral, a la excelencia moral, el conocimiento, al conocimiento, el dominio propio, al dominio propio, la perseverancia, a la perseverancia, la devoción a Dios, a la devoción a Dios, el afecto fraternal, y al afecto fraternal, el amor. Porque si estas cualidades existen y crecen en ustedes, los mantendrán activos y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las tiene es como ciego o miope, y ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense aún más por confirmar su llamado y elección, porque si hacen estas cosas, jamás tropezarán. Así recibirán una gran bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, siempre les recordaré estas cosas, aunque ya las sepan y estén firmes en la verdad que ahora tienen. Considero que es mi deber recordarles esto mientras viva en este cuerpo mortal. Porque sé que pronto tendré que dejar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha indicado. Por lo tanto, me esforzaré para que, después de mi partida, siempre recuerden estas cosas. Les hemos hablado del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no basándonos en cuentos ingeniosos, sino como testigos oculares de su grandeza. Porque él recibió honra y gloria de Dios Padre, cuando la voz de la gloriosa majestad le dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Nosotros mismos oímos esa voz que venía del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto también confirma el mensaje de los profetas, al cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, salga en sus corazones. Pero ante todo, deben saber que ninguna profecía de la Escritura surgió de la interpretación personal de nadie, porque ninguna profecía ha surgido jamás de la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Capítulo 2. Así como hubo falsos profetas en el pasado, también entre ustedes surgirán falsos maestros que introducirán secretamente herejías destructivas, llegando incluso a negar al Señor que los redimió, atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina. Muchos seguirán sus caminos libertinos, y por culpa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Por avaricia, los explotarán con mentiras ingeniosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está lista, y su destrucción no duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, donde los tiene encerrados en oscuridad hasta el día del juicio, si tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, heraldo de la justicia, junto con otras personas, cuando inundó con agua el mundo de los impíos. Si condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que vivirían impíamente. Si rescató al justo Lot, que se angustiaba por la conducta desenfrenada de los malvados, porque este hombre justo, que vivía entre ellos, día tras día sentía que su alma justa se afligía por las acciones perversas que veía. Entonces el Señor sabe cómo rescatar de la prueba a los que le son fieles, y reservar a los injustos para castigarlos en el día del juicio, especialmente a aquellos que siguen los deseos corrompidos de la carne y desprecian la autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, aunque son superiores en fuerza y poder, no pronuncian acusaciones injuriosas contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos para ser capturados y destruidos, insultan lo que no entienden, y así también serán destruidos. Recibirán el pago de su maldad, porque disfrutan de los placeres desenfrenados a plena luz del día. Son manchas y suciedad, que se deleitan en sus engaños mientras comen con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca se sacian de pecar. Seducen a los que son inconstantes. Tienen el corazón entrenado para la avaricia. Son hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam hijo de Bie, a quien le encantaba recibir el pago por hacer el mal, pero fue reprendido por su maldad. Una burra, que no podía hablar, habló con voz humana y frenó la locura del profeta. Estos falsos maestros son como fuentes secas y como nubes llevadas por la tormenta. Para ellos está reservada la más negra oscuridad. Con palabras altisonantes y vacías, seducen con los deseos desenfrenados de la carne a los que apenas se habían escapado de los que viven en el error. Les prometen libertad, cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Porque si los que se habían escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos,
terminan en peores condiciones que al principio. Les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, apartarse del santo mandamiento que se les dio. Les ha sucedido lo que dicen los proverbios: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Capítulo 3. Queridos hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. Con estas cartas quiero recordarles y estimular su mente clara, para que recuerden las palabras que los santos profetas hablaron en el pasado y el mandamiento de nuestro Señor y Salvador, que les fue dado por medio de los enviados especiales. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrán burladores, que se burlarán de ustedes y seguirán sus propios malos deseos. Dirán: ¿dónde está esa promesa de que Él vendrá? Desde que nuestros antepasados murieron, todo sigue igual que siempre, desde que el mundo fue creado. Pero ellos olvidan intencionalmente que, por la palabra de Dios, los cielos existieron desde tiempos antiguos, y también la tierra, que surgió del agua y fue formada en medio del agua. Por medio de estas mismas cosas, el mundo de aquel entonces fue destruido, inundado por agua. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Queridos hermanos, no olviden esto: para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan. Más bien, Él es paciente con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un estruendo terrible, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho quedarán al descubierto. Ya que todas estas cosas serán destruidas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes? Deben vivir una vida santa y dedicada a Dios, esperando con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán en las llamas. Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, ya que esperan estas cosas, esfuércense por ser encontrados por Él en paz, sin mancha y sin culpa. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal como nuestro querido hermano Pablo también les escribió, según la sabiduría que Dios le dio. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, aunque algunas de ellas son difíciles de entender. Los ignorantes y los inestables las tuercen, como hacen también con las demás escrituras, para su propia destrucción. Así que ustedes, queridos hermanos, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no sea que, arrastrados por el error de los malvados, pierdan su firmeza. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. 1 Juan, capítulo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos han tocado acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos. La vida se manifestó, y nosotros la hemos visto, les testificamos y les anunciamos la vida eterna, que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y que les anunciamos: Dios es luz, y en Él no hay oscuridad alguna. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio que cubre nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Así sabemos que lo conocemos, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, miente y no tiene la verdad. Pero en aquel que obedece su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado. Así sabemos que vivimos en Él. El que afirma que vive en Él debe andar como Él anduvo. Queridos hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que han oído. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en ustedes, porque la oscuridad se disipa y la luz verdadera ya brilla. El que afirma que vive en la luz, pero odia a su hermano, aún está en la oscuridad.
El que ama a su hermano vive en la luz, y en él no hay nada que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, anda en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha cegado. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, la palabra de Dios vive en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba, con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queridos hijos, esta es la hora final. Ustedes han oído que el anticristo viene, y ahora muchos anticristos han aparecido. Así sabemos que esta es la hora final. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero salieron para que se viera claramente que ninguno de ellos era de nosotros. Pero ustedes han recibido el Espíritu Santo, y todos conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Tal persona es el anticristo, niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha dado, la vida eterna. Les he escrito esto acerca de los que intentan engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Pero, como esa unción les enseña todas las cosas, y es verdadera y no falsa, permanezcan en Él, tal como Él les enseñó. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él, para que, cuando Él se manifieste, tengamos confianza y no nos avergoncemos de Él en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Capítulo 3. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce, porque tampoco reconoció a Dios. Amados hermanos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Todo el que practica el pecado también quebranta la ley, porque el pecado es quebrantar la ley. Y ustedes saben que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, y que en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no sigue pecando. Todo aquel que sigue pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. Así se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano eran justas. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna. Así conocemos el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. También nosotros debemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, pero le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Así sabremos que pertenecemos a la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón delante de Él.
Si nuestro corazón nos condena, sabemos que Dios es más grande que nuestro corazón y que Él conoce todas las cosas. Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos de Él todo lo que le pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, tal como Él nos lo ha mandado. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que diga hablar en nombre de Dios, sino pongan a prueba a quienes dicen hacerlo, para ver si lo que dicen proviene de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Así pueden reconocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano proviene de Dios, y todo espíritu que no reconoce a Jesús no proviene de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, del cual han oído que vendría, y que ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan como el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos escucha, el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos el espíritu de la verdad del espíritu del engaño. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así demostró Dios su amor por nosotros, envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos vida por medio de Él. Este es el verdadero amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que fuera el sacrificio que cubre nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Así sabemos que vivimos en Él y que Él vive en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en él, y él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Dios es amor. El que vive en el amor vive en Dios, y Dios en él. Así se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque en este mundo somos como es Cristo. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera ser castigado, y no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este es el mandamiento que tenemos de Cristo, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Capítulo 5. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a quien lo engendró ama también a quien ha nacido de él. Así sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Porque este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga pesada, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, el que vino mediante agua y sangre, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en su propio corazón. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Si alguien ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, debe orar, y Dios le dará vida al hermano. Me refiero a aquellos cuyo pecado no lleva a la muerte. Todo pecado es maldad, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, el Hijo de Dios lo protege, y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos de Dios, y que el mundo entero está bajo el control del maligno.
pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de los ídolos. 2 Juan, el líder de la iglesia, escribe a la señora elegida y a sus hijos, a quienes ama sinceramente, y no solo él, sino también todos los que conocen la verdad, por causa de la verdad que vive en nosotros y que siempre estará con nosotros. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estén con nosotros en verdad y amor. Me alegré mucho al encontrar entre tus hijos a algunos que viven según la verdad, tal como el Padre nos lo mandó. Y ahora te ruego, Señora, no como si te diera un nuevo mandamiento, sino el mismo que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que vivamos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que han oído desde el principio, y por el cual deben andar. Porque muchos engañadores han salido al mundo, que no reconocen que Jesucristo vino en cuerpo humano. Tal persona es el engañador y el anticristo. Tengan cuidado, para que no pierdan el fruto de nuestro trabajo, sino que reciban la recompensa completa. Cualquiera que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene al Padre y también al Hijo. Si alguien va a visitarlos y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en su casa ni le den la bienvenida. Porque quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Tengo mucho que decirles, pero no quiero hacerlo por carta. Prefiero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara, para que nuestra alegría sea completa. Los hijos de tu hermana elegida te mandan saludos. 3 Juan, el líder de la iglesia, escribe a su muy querido Gayo, a quien ama sinceramente. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todo y que tengas buena salud, así como tu alma prospera. Me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad, es decir, de cómo sigues viviendo según la verdad. No hay mayor alegría para mí que oír que mis hijos viven según la verdad. Querido hermano, te estás portando fielmente en todo lo que haces por los hermanos, especialmente cuando son extranjeros. Ante la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Si los ayudas a seguir su camino como agrada a Dios, harás bien, porque ellos salieron a servir al nombre sin aceptar nada de los que no creen. Por lo tanto, debemos apoyar a tales personas, para que colaboremos en la obra de la verdad. He escrito a la iglesia, pero Diótrefes, que quiere ser el líder entre ellos, no nos reconoce. Por eso, si voy allá, recordaré las cosas que hace y cómo nos difama con palabras maliciosas. No contento con eso, él mismo no recibe a los hermanos, e impide que otros los reciban, y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos, incluso la verdad misma, han dado buen testimonio de Demetrio. Nosotros también damos testimonio, y sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía mucho que decirte, pero no quiero hacerlo por carta. Prefiero verte pronto y hablar contigo cara a cara. Que la paz esté contigo. Los amigos te mandan saludos. Saluda a los amigos, a cada uno por su nombre. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, escribe a los llamados, amados por Dios Padre y protegidos por Jesucristo. Que la misericordia, la paz y el amor abunden en ustedes. Queridos hermanos, aunque estaba muy interesado en escribirles acerca de la salvación que compartimos, sentí la necesidad de exhortarlos a luchar con firmeza por la fe que una vez fue entregada a los santos. Porque algunos individuos se han infiltrado entre ustedes, personas que desde hace mucho tiempo estaban destinadas a ser condenadas. Son impíos que usan la gracia de nuestro Dios como excusa para pecar y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Quiero recordarles algo que ya saben: el Señor, después de liberar a su pueblo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. También a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene reservados en oscuridad, atados con cadenas eternas, para el juicio del gran día. De la misma manera, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que se entregaron a la inmoralidad sexual y a perversiones, sirven de ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. A pesar de esto, estos visionarios también contaminan su propio cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba contra el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar una maldición contra él, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman lo que no entienden, y lo que conocen por instinto lo usan para corromperse, como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Han seguido el camino de Caín, se han dejado llevar por la avaricia como Balaam, y han perecido en la rebelión de Coré. Estos individuos son manchas en sus comidas fraternales, alimentándose a sí mismos sin ningún temor. Son nubes sin agua, arrastradas por el viento.
Son árboles otoñales, sin fruto, doblemente muertos y arrancados de raíz. Son olas salvajes del mar, que arrojan la espuma de sus propias vergüenzas. Son estrellas errantes, para quienes está reservada la más negra oscuridad para siempre. Enoc, el séptimo descendiente de Adán, también profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares de sus ángeles para juzgar a todos, y para condenar a todos los impíos por todas las maldades que han cometido, y por todas las insolencias que los pecadores impíos han proferido contra él. Estos son quejumbrosos y criticones, que siguen sus propios malos deseos, hablan con arrogancia y adulan a otros para sacar provecho. Pero ustedes, queridos hermanos, recuerden las palabras que antes dijeron los enviados especiales de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advertían, en los últimos tiempos aparecerán burladores que seguirán sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son mundanos, no tienen el Espíritu. Pero ustedes, queridos hermanos, edifíquense sobre su santísima fe, oren en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios, mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que les dará vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, a otros, sálvenlos, sacándolos del fuego, a otros, muéstrenles compasión, pero con cautela, aborreciendo hasta la ropa contaminada por su carne. A aquel que es poderoso para impedir que ustedes caigan, y para presentarlos sin mancha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, desde antes de todos los tiempos, ahora y para siempre. Amén.